¿Cómo están? Pues yo estoy muy bien, estoy contenta de estar aquí con ustedes en este programa de Cuenta con Ale, en esta página especial de Formando Familias Fuertes, porque realmente creo que estamos aquí y nos encanta estar con ustedes, a todo el equipo, porque realmente en esta vida necesitamos darnos la mano, necesitamos unirnos y necesitamos acompañarnos en el diario vivir. Y para mí es un gustazazazo poder compartir con ustedes este ratito. Bueno, pues el tema de hoy, ya saben que no es que me hayan contado, es que uno va viviendo cosas en la vida y esas cosas que va viviendo lo vamos reflexionando. No quiere decir que hayamos sacado 10, pero sí que tenemos una experiencia y una reflexión para ponerla en práctica y para compartirla. Y esa es, tengo un par de semanitas reflexionando. Bueno, ya saben que a veces las cosas, como te digo, entran por situaciones. Y a veces le debemos estos aprendizajes a gente importante en nuestra vida, al cual le mando un gran abrazo. Bueno, pues este tema, las telarañas de mi mente. Y yo quiero pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos ilumine. Quiero pedirle, por supuesto, vamos a iniciar con la oración a nuestra Madre María, que nos acompañe, que nos dé la mano para poder interiorizar, para poder entregarle a la Virgen todos esos pensamientos, todas esas marañas, todas esas situaciones de la vida que nos sofocan y que nos impiden lograr nuestra misión, ser felices, nos impiden dar lo que tenemos, lo que Dios nos da para compartir. Y pues bueno, Madre Santa, nos ponemos hoy en tus manos y te pedimos que como Madre nos acompañes, nos protejas y nos ayudes a poder derramar todos los regalos que Dios nos ha dado también a los demás que están con nosotros. Te pedimos que tú derrames tus gracias para nuestra familia, para todos los que se están uniendo y los que nos se van a unir, y nos llenes de la plenitud y del gozo de sabernos hijos de Dios, y que tú nos cuidas como madre y nos acompañas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos a los que están uniendo. El tema de hoy, las telarañas de mi mente. Y yo primero quiero poner en tu mente, vamos pensando, o sea, ¿cómo es una telaraña? Una telaraña, realmente, o sea, las telarañas, no sé de qué arañas son, pero bueno, que son así todas pegostiositas. Cuando ves una dices, wow, qué perfecta telaraña, que brillan así un poquito, que les caen las gotas de rocío y se ven hermosas, ¿no? Y puede ser que esté perfectamente, pero tú sabes que en una telaraña lo que sigue es una araña y que probablemente esa araña y esa telaraña no vaya contigo y no te encante. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Este tema de las telarañas de mi mente es una invitación a reflexionar y sobre todo a darnos el camino para desenredar tantos actores que tenemos y tantas situaciones mentales que nos vamos haciendo que nos sofocan la realidad. Miren, todos tenemos en nuestra vida situaciones y problemas, hechos. Vivimos un hecho, se me ponchó una llanta, vivimos un hecho, tuve un malentendido con una conocida, con mi esposo, con una amiga, no sé, algo no me gustó, a lo mejor tuve un accidente, tuve un momento en la vida, un malentendido, etc. Este problema que yo tengo, esto como lo viví, nos genera una mortificación, nos genera un dolor, nos genera cosas. Y es normal, porque cada uno va teniendo esas experiencias, pero ¿cómo vamos a nosotros a decodificar en nuestra vida este hecho? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Y bueno, aquí vamos a poner la palabra resiliencia. Tráiganse su libretita, pero una resiliencia. ¿Cómo vamos a ser resilientes? ¿Cómo vamos a salir de esto? Y muchas veces nosotros nos aferramos a los pensamientos y esos pensamientos van construyendo telarañas donde se pega nuestra realidad y no nos dejan ver más allá. Ahorita vamos, o sea, donde son cosas que vamos construyendo, claro, a través de nuestras experiencias pasadas, de nuestras heridas también, y la situación se pega en una telaraña de pensamientos o de situaciones o de cosas que vamos creando. Y no porque, ay, qué inventora, no, sino porque vamos entretejiendo tantos sentimientos y tantas emociones que a veces no nos dejan salir del problema, de esos pensamientos para ver el problema, sino estamos
pegados a la telaraña de que me absorbe la paz y que me impide ver las cosas claras, ¿no? Entonces, bueno, todos tenemos, como les digo, esta situación que nos va pasando. Voy a ponerte un ejemplo y sobre ese ejemplo vamos a trabajar y vamos a ir poniendo algunos. Imagínate, ya te he contado, ¿no? Una persona que para ella los pasteles son muy importantes y reflejan alegría, reflejan la fiesta y reflejan como para ella el momento justo de felicidad y de compartir. Pero cuando la invitan o va a un lugar y donde no hay pastel, porque la gente puede seguir teniendo la reunión, seguir teniendo todo, pero resulta que sacaron otro postre. Y tú puedes decir, Ale, esto es una tontería. No, es real. Lo que te cuento es real. Y a lo mejor hubo nieve, o hubo galletas, o hubo chocolates, pero no hubo pastel. Entonces esa persona se queda con una frustración de cómo no hay pastel. Esto no parece Navidad o no parece una fiesta porque no hay pastel. Y tú dices, a ver, pero es que no importa, o sea, la familia no tiene esa costumbre. Y a lo mejor fue una costumbre de tantos años tuya donde en Navidad había pastel. O por ejemplo, otro caso, ¿y por qué menciono los pasteles? Porque puede ser cualquier cosa, pero no lo es. Una persona que dice, cuando es mi cumpleaños, la gente me tiene que regalar el pastel, o sea, no lo puedo yo comprar. Y por ejemplo, dice, ¿cómo me voy a comprar mi propio pastel? Y yo digo, para mí, pues sí, o sea, para mí en mi casa era hacer el pastel. Ya sea que lo hiciéramos, mi mamá y yo, mi mamá y mis hermanas, o que yo me hiciera mi pastel. O sea, era que hubiera un pastel. Pero nosotros no teníamos en ese momento ni la perspectiva. Marce, te mando un beso en donde estés del mundo. Estamos hablando de este tema de las telarañas de mi mente y yo creo que nos va a servir un montón. Y estoy poniendo un ejemplo de cómo nosotros en un hecho que puede ser aislado, le vamos poniendo tantos pensamientos, tantas experiencias, que vamos haciendo una telaraña de emociones y de situaciones que nos impiden ver el hecho puro porque está pegado a tantas situaciones y me sofocan. Como una telaraña. Ok, yo te voy a poner así. Imagínate el hecho, o sea, una flor pegada a una telaraña, ¿cómo la quitas? O sea, ¿cómo cómo arrancas la flor y sin que el pétalo se rompa? Porque está ahí, entonces tú no puedes, o sea, no la puedes despegar. O cómo están los insectos, ¿no? Ahí tratando de luchar en la telaraña y no pueden, o sea, más luchan y más se pegan y más se enredan. Entonces aquí es esta reflexión, es decir, ¿cuántas cosas yo pienso sobrepienso? Pueden ser estos pensamientos, sí, como te digo, basados en la experiencia, pero también muchas veces son pensamientos tóxicos que yo no suelto y que me aferro a este pensamiento que yo tengo, a esa experiencia del pasado y me hacen una situación tóxica que perjudica la realidad. O sea, no son parte de la realidad. No son parte del hecho, o sea, no hubo pastel en ese momento, en esa Navidad, no hubo pastel. Pero ya me sofoqué la Navidad, o sea, ya me entristecí porque ¿cómo es posible? Toda la Navidad desde hace 30, 40, X años ha habido pastel en mi vida y en esta Navidad no hay pastel y entonces yo me sofoco. Yo empiezo a pensar que una Navidad sin pastel no es Navidad. Entonces ahí, fíjate bien, yo hice este dibujito. Yo puse aquí justo un pastelito ahí en medio, entonces yo empiezo a pensar, un pensamiento, es una raya. Es que una Navidad sin pastel no es Navidad. Yo ya estoy poniéndole un eslogan, la línea, una telaraña. Todas las Navidades de mi vida he tenido pastel. Esta ya es otra, esta no parece Navidad. Es que desde mis papás, ¿cómo es posible que ellos no sean conscientes o sea, ellos, la otra familia, que en Navidad tiene que haber pastel? Que falta a lo mejor de afectividad. ¿Qué tal? O sea, entonces yo ya le estoy poniendo muchas a una situación aislada de que no hubo pastel porque hubo chocolates o no hubo pastel porque hubo galletas de postre y la familia no tenía esa costumbre de que en Navidad hubiera pastel. Pero para mí me está afectando mucho eso. Entonces yo ya empecé a hacer una telaraña de pensamientos alrededor de un hecho. Y esos pensamientos yo los puedo ir uniendo también, o sea, como es decir,
Híjole, fíjate, o sea, como te genera una sensación y esa sensación, ya hemos hablado muchas veces que nuestra mente es perfecta. Entonces en tu cuadernito también pon, mi mente es perfecta. ¿Y eso por qué, Ale? Pues porque si yo sé que mi mente es perfecta y que, o sea, que no, las cosas no se me van a olvidar, que además mi mente es tan perfecta que me va evocando a pensamientos, a situaciones, a ideas, al pasado, a la memoria, de hechos donde yo viví que había pastel. Y a lo mejor me recuerda a mi mamá que traía el pastel y a mi papá y un momento de alegría. Entonces, si no hay pastel, me siento huérfana. Fíjate lo que puede estar pasando. Yo te estoy dando un ejemplo, pero es verdad. Entonces, yo ya me siento huérfana. Entonces, ya la Navidad en ese momento yo digo, no, es que me hace falta el pastel porque es como si me hiciera falta mi papá, es como si me hiciera falta esto, es como si me hiciera falta el otro. Y yo ya hice un telarañón de pensamientos y luego a eso, entonces a mí ya se me arruinó la Navidad. Oye, ya le faltan algunos meses para Navidad, te estoy poniendo este ejemplo. O como esta persona que era, o sea, yo en mi cumpleaños a mí me tienen que regalar el pastel. Y entonces desde la mañana, estoy esperando que alguien me regale el pastel. Estoy dando también este ejemplo. Y si no me regalan el pastel, yo no me puedo, digo, pues es que, o sea, o háztelo o cómpratelo. ¿Cómo me voy a comprar el pastel? Porque en su familia, ahora tengo mi té. Ale, esto no parece té. Bueno, es mi té de manzanilla porque hoy necesitaba un té de manzanilla con urgencia. Pero le puse un poquito de leche. Bueno, le parece mucho. Mi mamá, ya te había contado que mi mamá decía que era un té con nubes y a mí me encantaba. Y le ponía al té, le ponía así las gotitas de leche y se iba haciendo como nubes. Entonces me decía que era un té con nubes y me sabe rico y me recuerda como a ese momento de con mi mamá. ¿Ven? Estos son unos momentos que yo voy entrelazando, pero no pensamientos tóxicos. Bueno, ok. Esta persona que está acostumbrada, o sea, que la tradición de su familia es que alguien le regale el pastel y le corresponde al marido. Y si el marido no está, si el marido falleció, si se divorciaron, si no está, entonces ella no se puede, tiene una carencia de un hecho. Y el hecho es que es su cumpleaños y que necesita un pastel, punto. Ese es el hecho ahorita. Pero empieza a eslabonar, es que no está este fulano, es que no sé qué pasó, es que tal, tal. Y entonces empieza a hacer una telaraña de pensamientos sobre un hecho aislado que se puede solucionar comprándote un pastel. Ajá. O sea, si tú te compras un pastel en ese momento se soluciona el hecho. Pero también puedes pensar, oye, hoy no hubo pastel, no pasa nada, hubo pingüinos. Bueno, yo creo que, no sé tú, pero bueno, le mando también un beso a la hermana Blanca, que el otro día que fue mi cumpleaños, de repente saliendo de misa me tenía 3 pingüinos con unas velas y unas bolitas que dije, wow, qué buena onda. Y yo me acuerdo que mis hijos muchas veces, porque estábamos de viaje o pasaba algo, y en ese momento pues el pastel eran pingüinos o chocorroles o lo que fuera, y también era un momento muy padre. Entonces, yo creo que te estoy contando estas experiencias porque tenemos que adaptarnos y readaptarnos y ser resilientes a las situaciones, pero a veces nuestros pensamientos, que son una telaraña, mi pensamiento que es una situación y yo le voy poniendo rama, telarañas, que me impiden, me bloquean. Imagínate que yo estoy en mis pensamientos, me roban libertad. Fíjate bien, mis pensamientos tóxicos, mis pensamientos que voy eslabonando como telarañas, que voy uniendo una cosa con otra que a lo mejor no tiene nada que ver, me roban la libertad de amar, me roban la libertad de ser feliz, me roban me roban esa capacidad, porque estoy metida en esos pensamientos que son una telaraña y que digo, esto no es verdad. Pero además, fíjate, como pudiste vamos a ponerlo en un malentendido con alguien. Tuviste un malentendido con alguien. Y tú dices, y bueno, pues se molestaron porque me hizo mala cara el día que fuimos a comer y me hizo mala cara como que no le gustó mi comida. No sabes si la mujer tenía un cólico, si la mujer le dolía la pierna, no sabes, o a lo mejor no le gustaba la comida, o a lo mejor estaba a dieta y llevas tú una comida que tiene muchas calorías y ella hizo mala cara, pero por ella. O en el dado caso que te hizo mala cara, ¿qué importa? Suponte.
Bueno, pues hizo una mala cara, pero entonces tú empiezas a entretejer telarañas con una habilidad. Con una habilidad de decir, no, es que sí es cierto, con razón nunca le gusta mi comida, y es que siempre es bien especial, y es que no sé qué. Entonces, de un hecho aislado de la vida, ya le pusiste todos los hechos de los 25 años que tienen de conocerse, de los 30 años que tienen de conocerse, porque es tu cuñada, o de, no sé, porque, claro, siempre ella nunca hace nada. Entonces ya metiste un montón de situaciones y de cosas a un hecho. Y esos pensamientos tóxicos te roban la paz, te quitan la libertad de actuar y de actuar positivo y de disfrutar el momento, porque no sé, si tú tienes algún momento, puedes escribirlo aquí, pero ¿cuántas veces le damos vuelta a algo que ni siquiera sabemos y que además estamos nada más eslabonando? Historias engarzadas, vamos a poner así, historias engarzadas que no tienen que ver con la realidad. Yo creo que aquí esa frase, o a veces los hombres son más prácticos, eso, si nos, a ver, sí podemos decir que nos pasa mucho más a las mujeres. Yo no puedo decir que a ningún hombre, porque yo creo que también. Pero nos pasa mucho más a las mujeres que estamos dándole vueltas al asunto, vueltas y vueltas, vueltas. Y es como si estuvieras una situación, un hecho, le empiezas a hacer telaraña, y lo empiezas a conectar. Y dices, a ver, esto era lo que yo quería. O sea, de una situación, tú empiezas a hacer un telarañón con ideas, con pensamientos, y los tomas como verdades absolutas. O sea, un hecho ya le pusiste un montón de contextos como verdades absolutas, y entonces, ahora resuélvelo, cuesta mucho más trabajo. Y entonces, ahora perdona, no, hombre, pues ve todo lo que le pusiste. No, ya no estás perdonando el hecho nada más, estás teniendo que perdonar todos esos pensamientos que tú tuviste, que a lo mejor otra persona ni idea tiene. Y todas esas cargas, efectivamente, o sea, muchas veces, a ver, como decíamos, un hecho, telaraña, un hecho, tuviste un hecho, y como nuestra mente es perfecta, ese hecho que se pareció a un evento que tuviste cuando eras chica, te dio en una herida en la infancia, o sea, no, luego otro día hablamos de las heridas, te dio en una situación, y entonces tú estás tratando de resolver, fíjate bien, de resolver el futuro o de resolver esa situación que tienes ahorita, de decodificarla, de aceptarla, de vivirla. Te vas a un hecho de cuando tenías 7, 4, 5, 15 o 20 y traes esa experiencia, esas sensaciones, vas y traes esas sensaciones, ¡toc!, y construyes tu hoy. ¡Qué barbaridad! Eso nos pasa, ¿eh? No sé si te ha pasado, a mí sí. Y construimos nuestro hoy en base a, fuimos por telarañas viejas, agarramos un montón de telarañas viejas, las ponemos ahorita y además se ponen más resistentes. Es como si trajeras un pensamiento y se pone bien resistente porque tiene tu fuerza de hoy, tiene toda tu experiencia de hace X años. Y entonces eso te hace un fuerte, te empodera, porque fíjate, además, cuando tú en un hecho, tú ya le hiciste una telaraña de pensamientos, te empoderas. Pero te empoderas de manera negativa, porque te empoderas para querer resolver una situación o para aferrarte a esa situación en donde solamente tú tienes la verdad, en donde solamente tú eres, o muchas veces tú eres la víctima de la situación, pero mira, ve cómo sí soy la víctima, porque entonces ve todas estas situaciones que yo tengo. Entonces hiciste un telarañón tremendo de hechos que no son reales, de una situación que pasó. Le pusiste un montón de telarañas de cosas que no son reales. Y con eso tú quieres vivir hoy. Pues te sofocas, te asfixias, tú dime quién, pero eso, perdóname, pero nos pasa. Yo creo que aquí no hay duda que ahí es donde tienes que decir, a ver, alto. Es que nuestra mente, fíjate bien, es que somos súper creativos, o sea, es la verdad. Y yo creo que cuando tú y yo tomamos conciencia de la creatividad bárbara que tenemos, pues ahí es cuando dices, hay que usarla para el bien, y no para autosabotearnos, no para sofocarnos, no para desearle mal a otra persona, o para hacerle, fíjate bien, de un hecho que yo le entretejí todo el montón de cosas, un telarañón, yo ya hice la trampa perfecta, fíjate qué tremendo se oye, pero es verdad, la trampa perfecta para la otra persona, para que se dé cuenta que de ese problema no vamos a salir. De ese problema, él me tiene que pedir 20 perdones
y él tiene que ser otra persona. Y a lo mejor esa persona está viviendo la situación X, con otra perspectiva, que no tiene nada que ver con las telarañas que tú y yo hicimos en la mente. Y estas cosas nos pasan. Son esos también pensamientos tóxicos que estamos rumiando, pero estas telarañas en la mente, ¿sabes qué? Son un veneno. Son un veneno para nosotros porque además, aquí yo te diría, cuando tú ya tejiste una telaraña, para que tú tengas la humildad, fíjate, la humildad de decir, sí, cierto, no. Estas son mis situaciones, lo que yo decodifico, lo que yo pienso, y seguramente de eso no hay nada. Porque estás poniendo toda tu energía en la construcción de todas esas ideas y pensamientos de propia telaraña sobre una situación y sobre un hecho, donde estás sacando el hecho de ahí, lo estás metiendo a tu hecho, a tu telaraña, y a la otra persona, en la que está enjuiciada, la que tuvo que ver el momento, ya está totalmente desfasado y desproporcionado de lo que sucedió. ¿Te suena conocido? Y entonces a la otra persona reponer el daño, repararlo, a la otra persona reconstruir contigo algo, le va a costar el doble de trabajo, el triple, porque tu telarañón está tremendamente agarrado de hechos, de situaciones y de heridas. Y todavía la otra persona resulta que te tendría que pedir perdón porque te lastimó la tal herida que ella el otro ni en cuenta. A lo mejor ni te la hizo, ni estuvo. Porque era una herida que tuya a los 5 años o era una situación así y resulta que tiene que pagar el pato de un hecho. Entonces aquí, fíjate que yo creo, o sea, definitivamente, vuelvo a decir, nuestra mente es perfecta, es creativa y siempre estamos creando. Pero tenemos nosotros también que dar un respiro y decir, párale a tu carro, párale a la loca de la casa que hace telarañas, que es la mente, como Santa Teresa decía, la loca de la casa que está haciendo telaraña y media, que te roba la paz, que te roba la energía y que además, fíjate bien, te lleva a juzgar y a juzgar a la gente y que además te pone, o puedes perder amistades, matrimonios por telarañas ajenas. Y si tú compartes esa telaraña, cuando nos juntamos las amigas, uy, perdón, nos ha pasado alguna vez, agarramos un hecho y empezamos a hacer un telarañero, cada quien agarra un lado y de ahí le empieza a construir. Entonces, por eso también aquí yo creo que es pedirle al Señor que nos mande buenos amigos, buenos consejeros, el don del consejo. Espíritu Santo, ven y dame ese don del consejo, porque seguramente a ti y a mí en algún momento nos toca acompañar a una amiga, acompañar a algún familiar a resolver una situación que ya hizo una telarañota. Y pedirle esa sabiduría para poder ver, decir, a ver, no, el hecho es este, quítale todo lo de atrás. Quítale eso que te sofoca, porque no es la realidad. Y nosotros nos centramos en eso. Y además puede ser que el hecho sea este, pero yo estoy enfocada en una rama de la telaraña y de ahí no salgo. Y esa raña de la telaraña no tiene que ver con el hecho, tiene que ver con una experiencia, tiene que ver con una herida, tiene que ver con una... Entonces, pero ya me aferré ahí y de ahí pues no puedo salir. Y entonces ya la otra persona le estoy, como dicen, le estoy colgando otro muertito que ni era. Esos frases populares que dicen, oye, estoy hablando otra cosa y ya le estoy colgando 4 situaciones. No. Yo creo que aquí también es decirle, a ver, Espíritu Santo, ven, o sea, tomar calma. Por eso, de verdad, cuando dicen, a ver, respira, piensa. Y podamos sacar el hecho, cuántos casos, yo me acuerdo en la universidad, muchas veces estuvimos, ¿cómo se llaman? Aprendizaje basado en problemas y hechos. Bueno, eso es otra cosa de mi trabajo de ahorita. Pero sí, o sea, estudio de casos, y tienes un caso, y como ese caso es algo concreto, y le empezamos a poner un montón de telarañas y cosas, ¿cuántas veces dices, a ver, no, céntrate en el caso y de ahí vamos a ver, y ahí lo podemos resolver? En la vida tú y yo tenemos que resolver muchas cosas, tenemos que resolver cosas, situaciones, problemas, malas interpretaciones de algo con otra persona, y es normal que nos pase eso, pero de ahí no nos podemos quedar pegados en la telaraña, porque puede ser que yo lleve 20 o 30 años pegada en una telaraña que yo creé de mis pensamientos porque ya me empoderé.
Y entonces, ¿cuántas familias hay que no se hablan por situaciones así? ¿Cuántos hermanos que no resolvieron nunca un problema? ¿Cuántas situaciones? Porque cada uno que te dije una telaraña de situaciones tan duras y cada uno está pegado a su telaraña, pegado a sus cosas y de ahí no quiere salir. Porque eso, en teoría, te empieza a dar esa seguridad. No, esto y esto y esto. Y no es así. Simplemente te quitan la posibilidad de seguir amando, de tener paz, de tener buenas relaciones. Te quitan la posibilidad de ser resiliente ante una situación. Entonces aquí, y muchas veces esas telarañas, muchas veces esas situaciones, esos se van, o sea, yo voy poniendo, fíjate, yo pensé en nuestras necesidades básicas y pensé en la pirámide de Maslow, porque cuando nuestra situación, nuestro hecho, empieza a salirse y con esos pensamientos que vamos enraizando, se empieza a salir del contexto del hecho, yo empiezo a pensar, fíjate, voy a poner otra vez el tema del pastel. Yo pienso pensar, ay, es que el pastel, ¿cómo no? Entonces, es que me recuerda a mi familia. Ahí ya va la de seguridad, ¿no? Y la de afiliación, la de amistad, la de seguridad, la de mi familia me daba esa seguridad alimenticia y me daba eso, empiezo a ponerme así y termino, no me puedo realizar y no me siento esto porque no hay un pastel de Navidad y yo siento que todo se me cae. O es mi cumpleaños y si no está la persona que yo en mi mente, que esa persona debería de regalarme un pastel, esa persona debería de, o tal persona debería de cambiarme la llanta del coche o debería de, ¿cuántas veces el debería de alguien que yo le pongo ese debería de que tiene atrás un telarañón tremendo? Esta persona debería de... Porque esas debería de muchas veces está basado en expectativas que yo voy poniendo en las necesidades básicas de mi vida, que muchas veces alguna de esas necesidades básicas tiene una heridota y cuando yo tuve una herida en la situación de seguridad porque a lo mejor mi papá no estaba o tuve una herida en la situación porque algún día, no sé, se quedaron sin trabajo y nos faltaba pues era una preocupación que íbamos a comer, o sea, son cosas que nos pueden estar pasando, o a lo mejor pues justo mi papá no estaba o tal, entonces en quién confiaba yo, quién me cuidaba, en tantas cosas que pueden haber pasado, ¿no? Entonces, en estas emociones, en estas necesidades básicas que pueden haber ahí flaqueado por situaciones ajenas a nosotros a lo largo de nuestra vida y se pudieron haber creado heridas en el corazón, que puede ser que no haya sanado, o que ya sané, pero cuando pasa algo que me recuerda eso, mi mecanismo de defensa se alertan, pero no se alertan cuando despierta un mecanismo de defensa en nosotros, es para que yo, me alerte, me ponga, pero no para que vuelva a construir sobre ese un montón de telarañas que me peguen, porque yo siento que eso me da seguridad, y saco el hecho de la realidad. Saco el hecho de la realidad. Entonces ahí es pedirle, yo pensé justo en la Virgen, en María Desatadora de Nudos, aquí está, mira. Yo pensé justo ahí, ya sabes que aquí le pones, mamá, por favor desátame ese nudo, desátame estas telarañas que tengo en mi mente con esta situación y con esta otra, por favor, porque a un hecho yo le pongo un montón de telarañas y ya saqué el hecho de ahí. Aquí tendremos que entrar en otros temas que ya hemos hablado sobre la comunicación, porque yo creo que muchas veces, ¿qué sucede? Que nosotros vamos haciendo telarañas y telarañas y telarañas, porque no hablamos, porque no nos decimos, porque no resolvemos el problema con la persona, o porque llegamos a resolver el problema con la persona 2 semanas o 3 o 4 meses después, cuando yo ya le puse un montón de sentimientos, de emociones y de pensamientos tóxicos que van haciendo un telarañón. Y cuando llego a hablar del hecho, pues resulta que ya está lleno de cosas y yo pensé y tú querías y no sé qué, y cómo se te ocurrió y cómo pudiste y cómo se te ocurrió y en qué cabeza cabe haber hecho tal cosa. Y dices, espérame, o sea, espérame, me estás enjuiciando de algo que tiene otro contexto. Ah, pero es que no lo habíamos platicado, no lo habíamos dicho. ¿Te ha pasado? Digo, yo creo que sí, a mí sí. Y entonces, oye, somos humanos y nos puede volver a pasar, pero yo creo que aquí es estar alerta y no sofocarnos, no desgastarnos la existencia con pensamientos tóxicos, intrusivos, que nos empiecen a crear telarañas negativas, por supuesto, sobre un hecho
y nos roben la paz, nos roben la relación con la otra persona, nos quiten esa posibilidad de resolverlo de una manera más ecuánime, porque cuando yo llego a hablar del hecho, no llego a hablar del hecho, llego a hablar de todas las telarañas que me generaron y tú eres el responsable, porque toda esta telaraña me creó un hecho. Oye, el otro, pues que yo nomás se me olvidó el pastel, no lo traje, o compré galletas en vez de pastel, y tengo yo responsabilidad de todo eso que me estás diciendo. No, o sea, ¿te fijas? Y, o sea, no. Pero, oye, pero te quiero compartir todo lo... Ah, perfecto, compártemelo, pero no soy yo el responsable. Entonces, aquí es cuando nosotros, pues es eso, ¿no? Pedirle a la Virgen, Madre, por favor, ayúdame. Ayúdame a poder, cuando viva una situación que tenga un impacto, ayúdame a tener la ecuanimidad. Yo sé que no es fácil, porque a lo mejor las emociones van a saltar inmediatamente, pero yo tengo que decir, a ver, en vez de que luego empiece a construir y a querer resolver el problema con todo lo que está al lado y esas cosas mías, pensamientos intrusivos míos, no, me voy al hecho. Oye, pasó esto, ¿por qué? Ah, oye, es que cómo se te ocurre, ya sabes que para mí es tan importante que haya esto y tú no me trajiste. O empiezo a reclamarle a todos los que están al lado. O empiezo a hacerme la víctima, es que yo, que no tengo nadie que me dé un pastel, pues tú, hombre, háztelo tú, cómprate un no, ¿cómo se te ocurre? ¿Te fijas que en esas cosas que pueden ser tan pequeñas y tan fáciles, pero en realidad pueden generarte un desánimo de momento fuerte? Y muchas veces nuestras expectativas que no se cumplen están enraizadas, una expectativa, un hecho, enraizadas en cosas que yo quería, que no hablé y que estoy haciendo responsable al otro, que ni cabeza tiene, ni lo tiene en su cabeza para resolver. Y yo quiero que él resuelva esas cosas o esas carencias o esa parte o esa herida. Entonces pidámosle hoy a la Virgen, espero que haya sido como clara con este ejemplo, pidámosle a la Virgen que nos ayude, que nos muestre, cuando estamos resolviendo un hecho, que nos muestra a esa telaraña que me está afectando, que está sofocando un hecho real, que le está poniendo nombres, apellidos a hechos, personas que no tienen que ver y que a lo mejor yo estoy haciendo responsables de algo que me toca a mí resolver. Pidámosle también que nos ayude a ver las virtudes y toda nuestra capacidad y no todo lo negativo de un hecho, porque muchas veces nos pasa eso. Entonces, si yo empiezo a ver y si es todo lo positivo, te aseguro que ya no es una telaraña, sino ya es una red de contención, una red de amor, una red, fíjate qué diferencia, ¿no? A una telaraña que te sofoque. Pidámosle al Señor que nos envíe el Espíritu Santo y que nos dé esa sabiduría, que nos dé ese don del consejo cuando tengamos que aplicarlo, que nos dé esa fortaleza y esa paz para poder vivir las situaciones que tenemos. Y que si yo me caí, pues me vuelvo a levantar. Y que nos dé esa, fíjate, yo te invitaría, yo te invitaría a que cuando tengas una situación que resolver, pongas la situación. Y luego le vayas poniendo la raizota, las telarañotas que están alrededor de ese hecho. Y después tú trates de verlo de afuera y decir, esto no tiene que ver con él, ni esto, ni esto, ni esto. Entonces yo creo que, y si ahí, Señor, sáname esta herida que viene de esto, porque estoy haciendo responsable a él de esto. Te pido que me ayudes a quitarme este pensamiento que no tiene que ver con esa persona, no tiene que ver con ese día, pero que me llegó y me está pegando mucho esa telaraña que me sofoca. Te pido que, entonces le podemos pedir ayuda, sin duda. Bueno, al Espíritu Santo, le pedimos ayuda a Jesús para que nos ayude a sacarnos de esa telaraña. Y muchas veces esas telarañas son de pecado, de situaciones que ya nos están sofocando la vida de gracia que tenemos, la presencia de Dios en nuestra alma. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo van? Gracias a todos los que se nos conectaron. Pidámosle a la Virgen, ponle tu nudito y ponle aquí, como dicen, ponle aquí todas esas telarañas que yo necesito, esos nudos, madre, que necesito que me ayudes a resolver porque yo a lo mejor no veo cómo.
No veo cómo los puedo resolver, pero yo sé que tú con tu ayuda lo voy a lograr. Y tú con la gracia, y con lo que le vas a pedir a tu hijo, yo sé que me vas a ayudar a que salga adelante de esos problemas. Les mando un beso. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias a Irma, a Brenda, a María, a Bernarda, a Edgar, a Javier, a Mayra, a Marce, te mando muchos besos, a Miri, a Mariana, que es su cumpleaños, le mando muchos besos, a su novio también Rodrigo, a María Soledad, a Armando, a Agustín, a Emilia, a Lilian, a todos, y gracias también a esas personas que me ayudan a ver mis telarañas y que luego son los creadores de los temas que yo tengo aquí. Les mando un beso. Gracias a todos. Adiós.